Gracias por estar aquí presentes. Buenas tardes con todas y todos. Soy María Fernanda. Damos la bienvenida y agradecemos su asistencia nuevamente a esta iniciativa que nace de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid y que busca contribuir a la lucha por la liberación nacional del pueblo palestino y que su situación actual no salga de las agendas internacionales. El Día Mundial de Al-Quds es una fecha significativa no solo en nuestro calendario, sino también el de millones de personas de todo el mundo y quienes luchamos y mostramos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y su causa. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, que son Ariel Haddad, miembro de la Asociación Cultural Colombo Árabe de Cartagena, Sofía Soledad Castro, de la Comunidad Islámica en Argentina, Kazan Moadi, periodista colombo-palestino, Sigfrido Reyes, que pertenece al Comité Ejecutivo de la Alianza contra el Apartheid y el Genocidio en Palestina, y Pablo de la Vega, coordinador de la Cátedra de África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti. Ariel Haddad, miembro de la Asociación Cultural Colombo Árabe de Cartagena, ha sido director cultural y actualmente vicepresidente de la asociación, conferencista e investigador sobre la inmigración árabe en Colombia y sobre la geopolítica del mundo árabe, columnista colaborador del medio árabe Al Mayadin en su versión en español, gestor cultural e investigador sobre la influencia africana en la música del Caribe colombiano. Actualmente es miembro de la Unión Palestina de América Latina. Nos va a hablar de Al-Quds, su significado y la importancia de su conmemoración. Para ello, tienes 10 minutos, Ariel, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos los compañeros asistentes a este coloquio. Bueno, es un placer para mí estar participando de este evento, pero en solidaridad siempre con el pueblo palestino. Que bueno, todos los días hay que hablar del pueblo palestino y de su tradición en su tierra y de su causa, que digamos es una causa que no debe aceptar ambigüedades o neutralismos. Es una causa en la que, digamos, todos los que somos humanistas deberíamos siempre estar de su lado. Bueno, en este día de Al-Quds, bueno, es muy especial, digamos, sobre todo por lo que está aconteciendo en esa región. Siempre me llamó la atención mucho, yo soy o sea, me gusta mucho investigar sobre lo que son las etimologías y los orígenes de las palabras. También por el uso que también el sionismo se vale de ello, que es el que más se ha difundido. Y por lo tanto, bueno, hoy como es el día de Al-Quds, quiero hablar sobre esta palabra y bueno, y la que conocemos todos en Occidente, que es Jerusalén, que es la forma como la conocemos. Siempre me causó mucha curiosidad saber de ella qué significa y por qué, bueno, se celebra este día también. Bueno, como todos sabemos, esta fecha de celebración, que es casi el último viernes de Ramadán, fue institucionalizada tras el triunfo de la Revolución Islámica en Irán por el Ayatollah Khomeini, una fecha de solidaridad con el pueblo palestino y en contraposición al control del sionismo sobre Jerusalén. En su honor es importante saber por qué es llamada Jerusalén y por qué es llamada Al-Quds. Sobre todo estos últimos años, creo que el año pasado también y este año, bueno, han coincidido el Ramadán con la celebración de la Semana Santa. Este año coincidió plenamente con lo que es la Semana Santa de calendario gregoriano. Que bueno, son celebraciones islámicas y celebraciones cristianas que, bueno, son la mayoría de las prácticas religiosas en ese territorio. Y bueno, y que estas prácticas y estas celebraciones constantemente son
profanadas por el sionismo. Y el pueblo palestino sigue siendo martirizado. El nombre Jerusalén es descifrado en su forma más antigua como Urushalem, donde Uru en lengua acadia significa fundación y Shalem es una deidad cananea. Como todos sabemos, esa región, digamos, el pueblo más antiguo en cuanto a la, digamos, ya lo que se llama la historia, es el pueblo cananeo que se conoce en la región. Y esto está registrado en las famosas cartas de Amarnas, que son comunicaciones que tiene, digamos, el imperio egipcio con sus estados vasallos. En esa época, bueno, en ese territorio que es Palestina, el Líbano, había muchas ciudades-estados cananeas que eran vasallas del imperio egipcio. Y hay una comunicación entre un rey cananeo que se llama Abdi-Heba en el siglo XIV, antes de la era cristiana, donde nombra esa palabra, nombra esa ciudad como Urushalem en lengua acadia. Hay que, bueno, agregar que la lengua acadia era como un coiné en ese momento, porque existía el imperio acadio en la Mesopotamia, que tenía gran influencia, y los egipcios también usaban esta lengua de manera comercial y también de manera, digamos, para la diplomacia. Esta comunicación la tiene Abdi-Heba con el gobernante egipcio Amenhotep IV. Cabe aclarar que también en esa carta se menciona la forma cananea, que es Bet Shalem. Bet en cananeo es casa u hogar de Shalem, la deidad, que, bueno, en cada poblado, cada ciudad cananea, todos tenían un patrón, como decimos nosotros, un patrón o una deidad o digamos, un santo al que le tenían su preferencia. En ese caso, bueno, vemos ese caso de Jerusalén, porque, bueno, Urushalem, Shalem es la deidad. Hay otros casos como Beit-Lahmu, que es el caso de la ciudad de Belén. Es casa de Lahmu, que es una deidad cananea también. Bueno, esta deidad bueno, es la deidad del ocaso, dentro del panteón de deidades cananeas. Voy digamos, a adelantar hacia casi más de un milenio. La Biblia de los 70, que es la famosa traducción que hicieron al griego de las escrituras yavistas, en este caso podríamos decir de lo que es el judaísmo, pero más que todo los primeros 5 libros del Pentateuco, o Torah, como dicen los judíos. En la Biblia de los 70, en el siglo III antes de la era cristiana, unas traducciones que, bueno, fueron, digamos, una labor que comendaron los gobernantes en Egipto en esa época, eran la familia de los Ptolomeos. Cuando Alejandría vino a ser, digamos, el epicentro del judaísmo. Es el epicentro del judaísmo y, por lo tanto, ahí vemos que se le denomina Jerusalén. Yeru en griego significa, es una declinación de género masculino que significa sagrado o sacrosanto. Vamos viendo que ya tiene esa significancia de sagrado. Y Salem es la forma griega de referirse a la deidad Shalem. Dentro del griego no existe el fonema Shin, que existe en el árabe, no existe en otras lenguas semíticas. Por lo tanto, ellos dicen Jerusalén. Yeru, a su vez, proviene de otra palabra griega que es hieros. Hieros es un adjetivo que significa sagrado, sacrosanto, como ya le dije. Entonces, ellos utilizan esa forma, es la forma griega Jerusalén, que es la que ha derivado en las lenguas indoeuropeas, tanto en el español como en el inglés, el francés, el portugués, para referirse a esta localidad, a esta ciudad. En el siglo V, ya en era cristiana, en la Biblia aramea, que se conoce como la Peshita, se menciona a Jerusalén como Uri
Shlem. Ishlem. Es, digamos que una forma que adaptaron en el arameo para referirse a casi que más parecido a la forma acadia. Mientras que en las Biblias cristianas se dice Urshalim, digamos, que es como más copiando la forma griega. Urshalim, pero sin embargo mantienen la palabra Ur, que es poblado, fundación, en las lenguas acadias. Utilizan ese denominativo, sino que al igual que los musulmanes, ya es ya en el siglo IX era cristiana es que se empieza a hablar de Al-Quds, porque antes se decía mucho, además era Beit al-Muqaddas, que es la casa de lo sagrado, o decían Iliá en árabe, que a su vez deriva de una forma que usaban los romanos, era Elia. Elia se refiere al nombre del emperador Adriano. El emperador Adriano se llamaba Elius Adriano. Entonces, digamos, ya es en el siglo IX era cristiana que se oficializa la forma Al-Quds. Yo he estado conversando con personas que son nativos del árabe. Algunos me dicen que, bueno, porque yo los he interrogado y le he preguntado, pero bueno, esa palabra Al-Quds. Y me doy cuenta que hay un verbo que se escribe igual a Quds, pero se pronuncia Qaddasa. Qaddasa se escribe igual que Quds. El significado de Qaddasa es santificar, como una forma, digamos, que no usa en el árabe, porque en el árabe esa palabra está en pasado en tercera persona, que por lo tanto en el árabe sería como que el lugar que se santificó. Podríamos decir que es la forma más cercana a lo que se puede significar Al-Quds, el lugar que se santificó. Porque, bueno, hay otra forma que Muqaddas, ya es un participio pasado, Muqaddas es Beit al-Muqaddas, el lugar de lo sagrado. Entonces, si decimos pasado, Qaddasa es santificó. También podría ser un caso como Aqdasa, que también se escribe igual que Al-Quds, pero bueno, con una Aleph, una letra A, antes que Quds. Aqdasa es la más santa o la más santificada. Podrían ser esas dos opciones para el nombre Al-Quds, porque hay que ver también que el tipo de árabe que se manejaba en ese momento con el que se maneja ahora. Actualmente, bueno, muchas personas no, no pueden identificar, sí, dicen Al-Quds, la santa, la sagrada, pero en realidad hay otras palabras para referirse a santo o sagrado. Como podemos ver, el nombre de Jerusalén en su forma árabe siguió haciendo honor a lo que es definido como un lugar de identificación sagrado desde hace más de 3.300 años. Lo vemos Shalem, un lugar sagrado, los griegos llaman Yeru como santuario de Shalem, y ya la forma árabe que vemos, ya sea al-Muqaddas o sea como al-Quds, está Tienes dos refiriéndose a algo que es minutos muy... más, Ariel. Dos Bueno, minutos. no, sin eso ha sido todo. Bueno, espero que bueno, hayan preguntas acerca de este tema y bueno, un placer haber compartido este, este tema que para mí es muy apasionante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante, sí, lo que nos has mencionado. En la siguiente presentación tenemos a Sofía Castro, quien nació en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A los 17 años se convirtió al Islam y comenzó su trabajo de estudio y conocimiento en la región, cultura, política e historia islámica. Desde este momento es activista por la causa palestina. En el 2014 migró a la República Islámica de Irán, donde estudió en el seminario religioso de la ciudad de Qom. Actualmente vive en Buenos Aires y está estudiando sus estudios en licenciatura en obstetricia. Adelante, Sofía, por favor, tienes 10 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente es un placer estar ante todos ustedes. Cuando me llegó el temario, ¿no? Sobre sucesos históricos
no recuerdo bien ahora el título que se le había puesto, pero eran como sucesos históricos relevantes en torno al Quds. Pensaba cómo puedo acotar, porque si hablamos del Quds, si hablamos de Palestina, estamos hablando de más de 3000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo hago en 10 minutos para poder acotarlo, acortarlo y poder explicar de una manera que sea didáctica, que no sea cansadora? Em, un poco sobre por qué es tan importante estar hablando hoy del Quds, por qué es importante, en realidad no solo del Quds, cuando hablamos del Quds hablamos de todo Palestina. Pero Jerusalén o Quds tiene esa relevancia, no solo para los musulmanes, también para los cristianos, también para los judíos. Y decidí centrarme en un periodo histórico que tal vez incluso para nosotros que somos activistas por la causa palestina nos es un poco desconocido, porque cuando yo recuerdo cuando empecé a estudiar sobre todo lo que tenía que ver con Palestina y a defenderlo y a poder defenderlo delante de otras personas, uno habla, bueno, no, porque en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces llevaron a esos judíos que habían quedado, los instalaron, y en realidad hay toda una previa a eso, eh, que a veces pasa un poco desapercibida, y entonces decidí tomar ese periodo histórico, desde fines del 1800 hasta el Nakba, hasta 1948, para explicar entonces por qué se dieron estos sucesos. No fue que un día llegaron con barcos llenos de judíos europeos y los instalaron. No fue tan así, podríamos decir, sino que fue de una forma más progresiva. Y eso hizo que haya un retraso en la respuesta, o que esas incipientes revoluciones o insurrecciones no hayan podido desde un comienzo parar toda esta catástrofe que termina o que empieza en 1948, o que le damos ese corte. Entonces voy a hacer como un punteo de sucesos históricos, empezando por decir por qué es importante que hoy hablemos de los sucesos históricos más relevantes del Quds. Esto radica en que nos ayuda también a saber por qué nosotros estamos reivindicando al Quds como capital de Palestina, que sistemáticamente es querida llevar, o Israel quiere adueñarse de ella para hacerla capital de su artificial Estado. Jerusalén es la cuna de la civilización, eso lo sabemos. Crecieron allí no solo el judaísmo, el cristianismo, también fue la primer qibla. Esto es un dato que la gente que no es musulmana tal vez no lo sabe. La primer qibla, es decir, la primera orientación hacia donde el musulmán reza, no fue directamente hacia la Meca, sino que en los primeros años del Islam se rezaba mirando hacia Jerusalén. Luego hubo una orden divina donde se cambió la qibla, la orientación. Y también hay un suceso trascendental en la historia religiosa islámica, que fue el viaje nocturno del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, que pueden después también buscarlo, de qué se trata, pero es un suceso que tiene mucha importancia a nivel religioso para la comunidad islámica. Como decía el compañero, el nombre más antiguo conocido para Palestina es Canaán, y eso tiene que ver también con que los primeros inmigrantes que llegaron a Palestina, estamos hablando en el 3500 a.C., fueron árabes cananeos, ¿no? Esta es la tierra también donde el profeta Abraham difundió el monoteísmo, la religión monoteísta, y luego esta tierra va a ser repoblada. Estoy haciendo sobre todo en esta época histórica, algo súper resumido, porque llevaría solo un solo congreso saber bien cuáles fueron las tribus que fueron poblando y repoblando Palestina en estos milenios. Pero vamos a decir que había unas tribus judías que volvieron a poblar. Estas tribus habían emigrado a Egipto, que se llamaban las tribus de Bani Israel, que habían emigrado a Egipto y vuelven hacia Palestina. Alrededor del año 1000 a.C., bajo el gobierno de David y posteriormente bajo el reinado de Salomón, Palestina empieza a emerger, se desarrolla de una manera exponencial. Entonces,
esto es muy importante saber que durante todos estos milenios, o estos cientos de años, hubo mucha mezcla de tribus árabes en esta región. Entonces, hay unos momentos históricos donde los judíos tienen el control de alguna de las regiones, pero estaban en manos de los árabes. En el año 63 a.C., finalmente, me estoy salteando mucho, por eso digo búsquenlo porque es muy interesante, los romanos conquistan Palestina. Luego, bueno, el advenimiento de Jesús, que era de origen palestino, y esto es lindo explicarlo y nombrarlo, ¿no? Y que, bueno, se desarrolla el cristianismo en esta zona durante más de 600 años, y luego está la llegada del Islam. El Islam llega en el año 13 de la Égira, del calendario islámico, entra a Palestina y luego va a ser gobernado sucesivamente por distintas dinastías como los omeyas, los abbasíes, los fatimíes, hasta que en el año 1000 aproximadamente son los otomanos los que van a tomar el control de Palestina hasta las cruzadas. Las cruzadas supusieron el asesinato de aproximadamente 70.000 musulmanes y van a darle, lo que va a suceder con esto es el control de los cristianos europeos en esta zona. Ahora estamos hablando del año 1100 aproximadamente. Esto dura unos 88 años hasta que los otomanos vuelven a retomar el control de Palestina. Y es importante decir que en esa época, en ese momento, había aproximadamente 3.000 judíos que seguían profesando su religión también, porque algo que es importante es nombrar que en esta época de los califatos no había como una especie de tutela islámica, pero no se obligaba a la conversión de las personas al Islam, sino que podían seguir pagando tributo, seguir con su religión. Eso más adelante vamos a desarrollarlo con respecto al cristianismo. Me voy apurando un poquito más. Entonces, estos judíos que estaban ahí, también hay que decir que eran árabes, no eran estos judíos de los que hablamos luego, que son judíos europeos que llegan por la emigración forzada a Palestina. Entonces, ¿qué sucede? En 1917, Palestina es ocupada por Reino Unido. En ese entonces existía una población de aproximadamente 500.000, 500.000 musulmanes y menos de 50.000 judíos. Y este número creciente de la población se debía, yendo un poco más hacia atrás, a que la inmigración y la compra de tierras durante el último tiempo del Imperio Otomano va a ser un plan incipiente en la creación del Estado judío. Vuelvo a lo que dije al principio. No fue de una manera forzada desde el comienzo, sino que incluso bajo tutela otomana va a haber compra de tierras, va a haber negociados entre los británicos y el Imperio Otomano para ir entonces llevando judíos a tomar tierras en esta zona. En 1919 el movimiento sionista va a crear, y esto es muy interesante, un centro de inteligencia. ¿Por qué? Porque va a aprovechar las buenas relaciones que había entre árabes y judíos. Eran hermanos en esa época. Entonces, de los judíos, de estos que habían sido llevados a fines del 1800, ya había una segunda generación y se habían entremezclado, hablaban entre ellos, eran vecinos. Entonces el sionismo utiliza a algunos para infiltrarse y obtener información sobre qué ideas políticas tenían los palestinos, sobre la compra de tierras, etc. En 1920 se va a nombrar el primer gobernador británico para Palestina, el sionista Herbert Samuel, quien establece las bases para la creación de una patria judía como tal. Acá se empieza a hablar bien de lo que es la patria judía. ¿Qué hace? Entre otras cosas, va a convertir al hebreo como lengua oficial, la establece como lengua oficial junto con el árabe y el inglés, y se va a encargar de firmar documentos con la denominación de Tierra de Israel. Él fue el artífice de la creación, entre comillas, legal del Estado. ¿Por qué? Porque promueve casi 150 artículos que aseguran el pase de tierras árabes a manos judías
establece centros educativos, centrales de energía y hasta logra establecer un pequeño ejército judío dentro de Palestina. Entonces, a grandes rasgos, uno de los papeles más importantes de la presencia británica va a ser estimular esta inmigración judía formando los primeros kitbutzim o asentamientos, que hasta ahora también se llaman de esa forma. Esta presencia judía cada vez más asentada va a expulsar, sobre todo comienza en la parte de la granja, entonces empieza con la expulsión de los granjeros y va a hacer que se formen grupos revolucionarios en las zonas rurales, de estos mismos que estaban siendo expulsados. Y en 1921 va a comenzar manifestaciones ya masivas contra la inmigración judía con el liderazgo del mufti de aquel tiempo, que va a comenzar igualmente con un trabajo diplomático. Tenía esa visión de que aún la diplomacia podía hacer cambiar el parecer a los ocupantes británicos sin ningún tipo de éxito, por supuesto. En esos años hubo además una mayor inmigración judía, que incluso formaron el primer sindicato bajo la coordinación de Ben Gurion. En ese momento también Tel Aviv adquiere autonomía municipal y en 1925 se inaugura la Universidad Hebrea. Vamos a centrarnos en que todavía no está establecido el Estado judío o el Estado israelí como tal. Entonces, durante los primeros 10 años de mandato británico, el número de estos inmigrantes se triplicó, llegando a más de 175.000. Algo a destacar es que los sionistas nombraban a los árabes que estaban en Palestina como maometanos. O sea, era la forma que ellos tenían de invisibilizar a los más de 100.000 cristianos que estaban en la zona, porque ellos querían convertir al sionismo en una cuestión religiosa. Entonces tenían que ir contra el Islam, pero bueno, había 100.000 cristianos. Entonces todo aquel que no era judío y el que era árabe, ellos lo nombraban como maometanos o muhammadianos. Entonces, voy a ir un poquito más rápido porque se me va el tiempo. En 1933 se intensifican estas protestas, es decir, el pueblo palestino también empieza a ver que ya esta inmigración es peligrosa. Estas protestas van a incluir a mujeres, a niños, bueno, hubo arrestos, hubo muertes, y en 1935 es cuando Israel iza por primera vez su bandera, y ya entre el 30 y el 35 habían recibido más de 60.000 inmigrantes judíos. Aparece entonces, en el 35, un líder político sirio que se llamaba Al-Qassem, que va a proponer a los líderes palestinos una revolución que los líderes de ese momento en Palestina van a negar. Van a argumentar que aún pueden, a través de la diplomacia, lograr conciliar con Gran Bretaña. Y entonces esta incipiente rebelión es desarmada, se asesina a este líder, pero bueno, tiene un gran impacto entre los palestinos, aumentando su espíritu de rebelión. Y empiezan a presionar ellos mismos a sus líderes para decir, bueno, enfréntense a los británicos. Y acá lo más importante que me parecía de toda esta historia es lo que sucede en 1936. En 1936 los palestinos hacen una huelga general, dicen una de las huelgas generales más largas de la historia mundial. Una huelga que dura 6 meses, cuyo objetivo, bueno, era detener el avance de esta inmigración. Y bueno, los británicos implementan ahí, responden con castigo, arrestos, destrucción de casas, persecución, campos de concentración. Es un periodo súper oscuro donde asesinan a miles y a miles de palestinos. En ese entonces el príncipe Abdullah y el imam de Yemen piden mediante documentos. Sí, ya estoy terminando igual. Más. Perfecto. Ellos van a pedir, y acá vemos también, no es el caso de Yemen hoy en día, porque Yemen es de los pocos que están defendiendo a Palestina, pero en aquel momento los líderes árabes, el imam de Yemen, el príncipe Abdullah, pedían mediante documentos a los líderes palestinos que pararan la huelga y que negociaran con Gran Bretaña. Entonces, bueno, estos líderes van a terminar cediendo, van a traicionar a su pueblo y van a firmar un acuerdo que habla de la partición de Palestina, dejando 1/3 de la misma al sionismo y el reordenamiento de estos palestinos
según religión. Y ahí se empieza de nuevo con esta idea del Estado judío como tal. En el 37, Gran Bretaña logra disolver estos líderes que se hacían llamar Comité Árabe, y ellos se terminan exiliando en Seychelles. Palestina entonces va a quedar sin líderes, pero la revolución continúa, lo que hace que Gran Bretaña despliegue más de 20.000 soldados en Palestina, de nuevo, creando campos de concentración, persecución, muerte. Hola. Incluso, sí, ya termino. Incluso comienza la militarización, comienzan a armar a estos pobladores y hacen ellos, estos ocupantes inmigrantes judíos, atentados en mercados y en autobuses. Para finalizar, voy a decir que entre el 35 y el 39 se asesinaron a más de 6.000 palestinos y se encarcelaron a casi todos los jóvenes de entre 18 y 40 años. Entonces, el avance fue muchísimo, porque no había jóvenes que pudieran participar en estas rebeliones. Y todo eso contribuye a lo que luego va a pasar en 1948, que es lo que llamamos el Nakba. Yo agradezco mucho, me hubiera encantado seguir desde el 48 hasta el 2023, pero es mucha data. Y bueno, más la historia más actual desde el 47 hasta ahora es lo que más podemos llegar a conocer, y esperemos que bueno, que haya nuevos líderes que sí puedan oponerse, y los líderes que eran incipientes y que aparecían y que siguen apareciendo de a poco, que aún no tienen nombre y que es el mismo pueblo, tengan el apoyo necesario para que este genocidio acabe de una vez. Gracias. Gracias a ti, Sofía, por todo lo que nos has mencionado. Es muy importante. En tercer lugar, tenemos la presentación de Sigfrido Reyes, quien es integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza. También es luchador social, político de El Salvador. Fue firmante de los acuerdos de paz, uno de los fundadores del FMLN, diputado del Parlamento Centroamericano y la Asamblea Legislativa en varias ocasiones. Su tema es Cisjordania y Jerusalén Oriental en la encrucijada. 10 minutos tiene, Sigfrido, por favor. Muchas gracias, María Fernanda. Efectivamente, ya nuestros compañeros que antecedieron nos comentan ese significado histórico de Jerusalén y de los demás territorios palestinos, ¿no? Jerusalén es un símbolo para las tres grandes religiones monoteístas: el islamismo, el judaísmo y el mismo cristianismo. Ahí están sitios religiosos de un gran significado para estas tres religiones. El llamado Muro de los Lamentos de los judíos, la iglesia del Santo Sepulcro y de la crucifixión de Jesucristo, de un inmenso significado para los cristianos, y por supuesto la mezquita de Al-Aqsa, que es considerada uno de los tres sitios más sagrados para los musulmanes. Los territorios de la Palestina originaria, que incluyen a Cisjordania, Gaza, Galilea, Haifa, Jaffa y otras regiones, y por supuesto a Jerusalén, pasaron más de 400 años bajo dominio otomano, y en las circunstancias de la Primera Guerra Mundial pasaron al control del Imperio Colonial Británico. Este control se formalizó en el año 1922 bajo la figura jurídica del Mandato Británico para Palestina. Hay que decir, y en honor a la verdad y para desmantelar todo un mito que el sionismo ha creado, el pueblo palestino bajo la ocupación colonial turca había logrado desarrollar una sociedad relativamente próspera, con notables avances en lo económico, en lo social y lo cultural. Y nunca recibieron con agrado la noticia de ese mandato británico, pues vieron siempre a los británicos con la intención de propiciar un cambio poblacional en Palestina, alentando la migración judía que ya se venía dando desde finales del siglo XIX. Llegaban con dinero desde Europa a comprar tierras y a establecer asentamientos judíos en plena tierra palestina. El antecedente más directo al mandato
británico y que tiene que ver con el tema judío es la Declaración de Balfour de 1917, que los británicos, a través de esta declaración, se comprometieron con el sionismo internacional a constituir un llamado Hogar Nacional Judío, un concepto muy indeterminado, en tierras palestinas. Esa promesa se la hacen al barón Rothschild, uno de los jerarcas judíos en Europa, de las familias más ricas del mundo ya en ese tiempo, y que tenían ese tremendo poder financiero y ya tenían una gran influencia política en las élites, tanto de Europa como de Estados Unidos. Financiaban campañas políticas, favorecían a los candidatos y a los gobernantes que se comprometieran con la causa sionista, que en esencia es crear un Estado judío en Palestina, donde, como la historia evidencia, la población judía originaria era muy reducida. Por lo mismo, toda esta disputa político-religiosa envuelve a Jerusalén. Y es obvio, pues, que un proyecto sionista buscaba tener a Jerusalén como su símbolo, como su capital. Como también es obvio que el proyecto del Estado palestino reivindica tener a Jerusalén como su capital. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y nacen las Naciones Unidas, se genera una situación de mucha presión del sionismo para que se cree ese Estado judío en tierra palestina. Ya los antecedentes los comentaba la compañera que me antecedió. El gobernador británico, la represión al movimiento de liberación palestina de aquellos tiempos. Y en el año 47, en el año apenas 2 años después de concluida la Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprueban una resolución en el seno de la Asamblea General, resolución 181, que parte a Palestina. La parte en 3 pasos, en 3 pedazos, perdón. Lo que sería el territorio para un Estado judío, que era la mayor parte, el 54% de la tierra palestina, y otra parte para el futuro Estado palestino. Y la ciudad de Jerusalén no se le otorga a ninguno de los futuros estados, sino que queda bajo un estatuto especial. Literalmente la resolución dice que la ciudad de Jerusalén será constituida como un corpus separatum, un cuerpo separado, bajo un régimen internacional especial y será administrada por las Naciones Unidas. O sea, ni queda en Palestina, ni queda en el futuro Estado judío. Queda bajo tutela de Naciones Unidas, que designará a un gobernador que no deberá ser ni judío, ni palestino, ni árabe en general. Pero resulta que esa misma resolución 181 nunca se llegó a cumplir, porque meses después, en mayo del 48, los sionistas proclaman de forma unilateral el Estado de Israel. Y a partir de ahí se desata una agresión contra los pueblos palestinos y árabes vecinos, mediante los cuales esta agresión, Israel se apropia de una parte de Jerusalén, la llamada parte oeste u occidental, y queda Jerusalén oriental, incluyendo los santos lugares que se le llaman la Ciudad Vieja, bajo el control palestino jordano. Y también, pues, la llamada Cisjordania queda bajo control de Jordania y Gaza queda bajo control egipcio. Esto de alguna manera podríamos decir, se legalizó, se formalizó cuando en el año 49 Jordania e Israel firman una especie de acuerdo de paz, un armisticio, mediante el cual pues Jordania queda a cargo de Jerusalén Oriental y de la llamada Cisjordania. Esto, por supuesto, implicó que el Estado palestino no se creó, no se llevó a la vida esta resolución de Naciones Unidas,
se crea un Estado, el Estado judío, y no se crea el Estado de Palestina. Y a partir de ahí, Israel, con su política guerrerista y expansionista, inicia un proceso de apropiarse de las tierras palestinas de manera gradual, y luego en la guerra del 67, que fue una guerra ya abierta contra los estados árabes, pues prácticamente Israel se invade y ocupa todos los territorios palestinos que deberían ser la parte constitutiva del Estado palestino. Ocupa Cisjordania, ocupa Gaza y ocupa Jerusalén Oriental. Y da inicio a una nueva fase de su expansión, que es a través de la anexión territorial, la expropiación de tierras, todo ello previa a la expulsión de la población palestina y de inmediato con la colonización judía, la llamada colonización, mediante la cual con judíos que vienen de cualquier parte del mundo, de Polonia, de Rusia, de Etiopía, de Marruecos, de cualquier parte del mundo, pues prácticamente colonizan, entre comillas, esos territorios que han estado apropiándose. Jerusalén queda entonces en esa condición jurídica de territorio ocupado, así como Gaza y Cisjordania, y son condiciones jurídicas que mantienen hasta el día de hoy. Se establece una administración militar, tanto en Cisjordania como en Gaza y Jerusalén, y esta ocupación militar y las sucesivas anexiones que ha declarado Israel y la declaración incluso de Jerusalén como su capital en 1980, la comunidad internacional no las reconoce y considera que la ocupación sionista de los territorios palestinos es un acto ilegítimo y totalmente ilegal. Y tampoco reconoce las colonias, los asentamientos que en todo este tiempo se han venido instalando en los territorios ocupados. La misma declaración de Jerusalén como su capital entera y unida, como dicen ellos, es rechazada por el Consejo de Seguridad. Dicho sea de paso, Estados Unidos no vetó esa resolución, se abstuvo, pero con eso el Consejo de Seguridad desaprobó y desautorizó la ley que declara a Jerusalén como capital del Estado judío. Y así vemos pues cómo en estas últimas décadas se ha multiplicado el número de asentamientos. Hoy existen alrededor de 300 asentamientos totalmente ilegales, donde habitan alrededor de 700,000 colonos, llegados, como les decía, de cualquier parte del mundo, incluso personas recién convertidas al judaísmo. Yo les puedo comentar una anécdota. En mi última visita a los territorios palestinos, me explicaban los compañeros de la OLP sobre un asentamiento recién creado donde habían llegado indígenas amazónicos peruanos que los habían convertido al judaísmo y les habían dicho que la tierra prometida no estaba en su Amazonas, sino que en las tierras palestinas. Y estaban ahí cientos de indígenas peruanos en un ambiente totalmente desconocido para ellos, sin hablar el idioma, sin conocer el ambiente. Hasta eso llega el extremismo y la locura de la ideología sionista. No es sino hasta la llegada de Donald Trump que el gobierno de Estados Unidos, de forma unilateral e ilegal, en contra de la resolución de Naciones Unidas, le reconoce a Israel, a Jerusalén como la capital, e incluso trasladan la embajada. El resto de la comunidad internacional, excepto algunos gobiernos prosionistas, como es el caso de Guatemala y ahora Milei en Argentina, pues están hablando de trasladar su embajada a Jerusalén. Todos estos años, ya para ir concluyendo, Israel se niega a discutir el tema de Jerusalén y la devolución de Jerusalén a su estatuto originario.
Y por supuesto se niega a establecer conversaciones para que se instituya el Estado palestino. Incluso cuando de una manera un tanto tímida se comprometió bajo los acuerdos de Oslo en el año de 1993, poco tiempo bastó para que Israel se echara para atrás y se negara a discutir la posibilidad de un acuerdo sobre Jerusalén y de un acuerdo para que se establezca el Estado palestino, y al contrario, ha recrudecido las expulsiones de pobladores palestinos, la destrucción de sus viviendas, la expulsión, para luego venir con las anexiones, las expropiaciones y la colonización. De forma tal que, mis estimados compañeros y compañeras, lo que vive ahora Jerusalén y Cisjordania y Gaza igualmente es la condición de ser territorios ocupados por una potencia ocupante que está obligada, en virtud del derecho internacional, a respetar a la población civil, a no anexionarse los territorios y a garantizar que los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, van a ser de alguna manera respetados. Por supuesto, eso no sucede. Lo que sucede es que Israel, el régimen sionista, terminó imponiendo en tierras palestinas un régimen de apartheid que considera a los palestinos y palestinas como personas de segunda o de tercera categoría. En el caso de la Franja de Gaza, en el 2005, los sionistas se convencieron que no podían permanecer más en Gaza, incluso con sus colonias, y se tuvieron que retirar. Pero se retiran e inmediatamente montan un cerco brutal para impedir que los gazatíes, los palestinos gazatíes, tengan acceso a una vida normal. O sea, el bloqueo no comenzó el 7 de octubre, el bloqueo comenzó hace 18 años. Y a esas condiciones tan extremas han estado sometidos los habitantes de Gaza. En fin, y a pesar de que hay, y con esto cierro, una autoridad palestina en Cisjordania, esta autoridad palestina prácticamente tiene poderes extremadamente limitados, son poderes administrativos. Incluso toda Cisjordania está dividida en 3 sectores: sector A, sector B, sector C. Y la autoridad palestina solo tiene control civil en el sector A. En el sector B tiene control civil y los militares israelíes tienen el control de la seguridad. Y hay un sector C en Cisjordania, que es casi las 2/3 partes de todo el territorio, bajo control exclusivo militar del ejército ocupante. Así que para todo fin práctico, quien controla la situación en Cisjordania y en Jerusalén Oriental es el ejército sionista. En fin, mis estimados compañeros y compañeras militantes de la solidaridad con el pueblo palestino, las luchas del pueblo palestino por tener su propio Estado independiente, soberano, viable, como se dice, está basada en el derecho internacional. La ocupación no se puede legitimar bajo el derecho internacional y bajo ningún concepto ético. Los sionistas no solamente se limitan a aspirar a todos los territorios palestinos, sino que incluso hablan de un gran Israel. Y en septiembre del año pasado, Netanyahu fue a la ONU y presentó el mapa de ese gran Israel, mediante el cual el Estado judío se expandiría a tierras que son soberanas de Jordania, de Líbano, de Irak y de otros Sigfrido, países tienes un minuto. vecinos. Estoy terminando. Para que tengamos entonces pues esa idea de que las ambiciones expansionistas del sionismo no tienen límite y no se quedan nada más en el ámbito de las tierras originarias de Palestina, sino que buscan expandirse al resto de países vecinos. Muchas gracias por su atención y pues esperamos que en la discusión podamos profundizar. Muchas gracias, Sigfrido, por lo que nos has mencionado. Como siguiente panelista tenemos
a Pablo de la Vega, quien es activista y defensor de derechos humanos, abogado y periodista, coordinador de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia de la Universidad Tifariti, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, responsable del Sahara Press Service en Ecuador y miembro de la Asociación Internacional de Juristas por el Sahara Occidental. Su tema es el muro en Cisjordania y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Adelante, Pablo. Por favor, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Mel. Un saludo fraterno, solidario de la Cátedra de África, Medio Oriente y Asia de la Universidad de Tifariti, de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Entre la lucha del pueblo saharaui y la lucha del pueblo palestino existen empatías, convergencias y yo diría incluso adversarios comunes. Hay prácticas similares que permiten impedir, esperemos que a corto plazo, que permiten impedir los procesos de liberación y soberanía nacionales. Sobre el muro de Cisjordania y la opinión consultiva, quizás hace falta una jornada mucho más amplia, pero me voy a centrar específicamente en los antecedentes que ustedes, por lo que he escuchado, están absolutamente familiarizados en torno a esta política y práctica del Estado sionista de Israel de fomentar, ahondar e intentar preservar indefinidamente el régimen de apartheid. La construcción de este muro, sin duda, es el mejor ejemplo de esta práctica de apartheid que consagra la ocupación de manera indefinida. 2 o 3 palabras brevísimas sobre la Corte Internacional de Justicia para refrescar sus conocimientos. El antecedente inmediato de la Corte Internacional de Justicia es lo que se denomina el Palacio de la Paz, que fue creado en 1913. Desafortunadamente, a año seguido, 1914, se desata la Primera Guerra Mundial, así es que su cometido, su propósito queda insubsistente hasta el nacimiento del sistema de Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que crea, siempre insisto y lo menciono casi como una muletilla, que crea bajo la lógica de los vencedores, los 50 países que constituyen la Organización de las Naciones Unidas, crean una estructura de acuerdo a esos intereses. Entonces surge la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, en fin, y entre esos órganos se instala la Corte Internacional de Justicia, que fue creada pues en el 45 y que empezó su funcionamiento en el 46. La característica quizás más importante de la Corte Internacional es que es el órgano principal judicial o el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Su sede está en La Paz, en La Haya, en el Palacio de la Paz, en La Haya, en los Países Bajos. Su estatuto forma parte entonces integral de la Carta de las Naciones Unidas. Según la Carta Constitutiva, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas se convierten automáticamente en partes contratantes y se comprometen a acatar los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Y este detalle es importante, puesto que al observar el comportamiento del denominado, comillas, Estado de Israel, lo que estamos siendo testigos es de un desacato permanente de la legalidad internacional y de las normas creadas por la comunidad internacional. La Corte es un tribunal constituido por 15 magistrados que deben proceder de diferentes países, de diferentes regiones del globo, que son elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cada juez cumple un mandato de 9 años y hay un proceso de renovación de cada 3 años
se renuevan 5 plazas. Lo curioso de estos 15 magistrados, según revisaba unos apuntes relativamente recientes, una de las organizaciones más prestigiosas de derechos humanos, Human Rights Watch, señalaba que del número de jueces que ha tenido hasta ahora desde su fundación en 76 años de funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia, esto lo decía Human Rights Watch en 2021, ha tenido 109 jueces, de los cuales 105 jueces son hombres y apenas 4 juezas han podido desempeñar este altísimo cargo en la Corte Internacional de Justicia. Y este dato que menciono así entre paréntesis no es menor, puesto que la Corte Internacional de Justicia más de una vez tratará temas extremadamente sensibles que afectan a miles, quizás millones de mujeres, y sin embargo la Corte ha tenido escasamente 4 juezas en su historia reciente. Incluso la presidenta actual es una jueza estadounidense. Hay una diferencia fundamental entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, conoce casos individuales de personas que eventualmente, por ejemplo, pueden ser acusadas de crímenes de guerra. El caso de la Corte Internacional de Justicia atiende disputas entre estados. Entonces, su mandato es diferente y vale la pena quizás resaltarlo de esta manera. ¿Cómo funciona la Corte? Bueno, la estructura es muy complicada, no vamos a tener tiempo para abordar eso, simplemente decir que la Corte tiene una doble misión. Primero, el arreglo de las controversias de orden jurídico entre los estados que le sean sometidos por estos estados, es lo que se denomina el procedimiento contencioso, ¿no? Y el otro, la emisión de dictámenes consultivos sobre cuestiones jurídicas que les someten los órganos u organismos de las Naciones Unidas, que es el procedimiento consultivo. Y aquí existe un viejo debate en el ámbito jurídico que usualmente se lo retoma tanto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya como en el Tribunal Europeo en algún momento o quizás en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá en nuestro continente. Hay el debate y hay ciertos sectores, incluso académicos, que se preguntan si acaso las opiniones consultivas tienen o no tienen fuerza vinculante. Al provenir las opiniones consultivas del más alto Tribunal de Justicia de Naciones Unidas, con el mandato que recibió desde su nacimiento, a juicio de muchos expertos, las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia sí tienen fuerza vinculante. Pero bueno, este es un tema de debate entre académico y jurídico. Vamos al tema del muro, y ustedes ya han dado algunos elementos. La construcción de este muro, porque finalmente Israel, el Estado sionista de Israel, ha construido muchos más muros y vallas a lo largo de su ocupación de Palestina, pero el muro en Cisjordania y en Jerusalén comienza en el 2002 para impulsar las políticas de anexión de Israel y perfeccionar su régimen de apartheid sobre el pueblo palestino. No se limita entonces a rodear la Cisjordania ocupada, sino que se adentra profundamente en el territorio ocupado, ampliando el robo de las tierras y recursos palestinos por parte de la potencia ocupante, como aquí bien se lo ha señalado. Voy a hacer una breve mención, ya Sigfrido y mis compañeros, mis colegas ya han abordado el tema de Jerusalén, simplemente decir a propósito del día de Al-Quds que desafortunadamente Israel, que ha creado una normativa absolutamente contraria a la legalidad internacional, al derecho internacional, a los tratados que obligan a todos los estados de la comunidad, a través de una ley denominada la Ley de Jerusalén en 1980, incorpora de manera oficial, comillas,
a Jerusalén, a su territorialidad, ¿no? Y es más, la declaran capital de Israel y hablan de una Jerusalén entera y unificada. Esta decisión evidentemente viola, para empezar, no solo el derecho internacional, sino específicamente la resolución 181 de Naciones Unidas. Ya uno de los compañeros nos ha hablado inclusive de este enfoque de que Jerusalén es aceptada por la comunidad internacional, por Naciones Unidas en el 47, como un corpus separatum bajo administración internacional, que hasta la presente fecha ha sido imposible de cumplir. Revisemos específicamente ya sobre el fallo mismo, rápidamente por el tiempo limitado. El 8 de diciembre del 2003, el secretario general de Naciones Unidas comunica a la Corte la decisión adoptada por la Asamblea General de emitir con urgencia una opinión consultiva en virtud del artículo 65 del estatuto de este alto tribunal. ¿Y qué es lo que se le pregunta? ¿Qué le pregunta la Asamblea General a la Corte Internacional? Le pregunta, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción del muro que levanta Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, según se describe en el informe del secretario general, teniendo en cuenta las normas y principios de derecho internacional, en particular el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, que forma parte del derecho a la guerra, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General? Esa es la pregunta que la Corte tiene que resolver. En respuesta, la Corte establece el 23 de febrero del 2004, primero que las partes interesadas, los estados que forman parte de la Corte Internacional de Justicia, pueden efectuar exposiciones orales, hacer llegar también sus opiniones también a través de escritos, y acepta la competencia. Esto es importante. Acepta por unanimidad que tiene jurisdicción, para ser más precisos, para emitir una opinión consultiva. Los 15 magistrados se pronuncian de esa manera. El 9 de julio del 2004, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la construcción de la valla del muro por parte del ejército de Israel en Cisjordania, incluido la Jerusalén Oriental y sus alrededores, viola el derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos. Pero además la Corte Internacional de Justicia señala lo siguiente, que Israel, que el Estado de Israel, miembro de Naciones Unidas, tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional, tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores, tiene la obligación de desmantelar de inmediato la estructura allí situada y tiene la obligación de derogar o dejar sin efecto de inmediato todos los actos legislativos y reglamentarios con ella relacionados. Como ustedes saben, queridos amigos, amigas, colegas, Israel ha construido todo un andamiaje jurídico para perpetuar la ocupación y para garantizar la impunidad y mantenerse en la política de expulsión, de desplazamiento permanente y de consolidación de su régimen de apartheid. Varias organizaciones internacionales, Amnesty International, Human Rights Watch, y una campaña denominada Stop the Wall, vinculado a nuestros amigos, amigas, hermanos de BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, insisten en los siguientes aspectos. La Corte denunció el muro como una violación del derecho a la libre determinación del pueblo palestino. Recuerden ustedes, uno de los pilares consagrados de Naciones Unidas es el derecho a la libre determinación. Es uno de los pilares claves. En el momento en que nace Naciones Unidas, hay un estimado de que más de 600 millones de personas vivían bajo regímenes coloniales. Por eso el tema de
descolonización y el tema del derecho a la libre autodeterminación es y sigue siendo un tema clave este momento. Hasta el momento tenemos 17 territorios no autónomos, uno de ellos el Sáhara Occidental, donde se consagra el régimen de colonia, de ocupación e indudablemente el Estado de Israel forma parte de estos regímenes que están intentando perpetuar los regímenes de colonización. La Corte además considera que la construcción del muro y su régimen asociado crean un hecho consumado. La política de los hechos consumados de varios estados que tienen control territorial y específicamente el caso del Estado de Israel. Y hablo del Estado de Israel, desafortunadamente, porque así la comunidad internacional le ha calificado o le ha reconocido. La Corte Internacional de Justicia ha confirmado además la obligación de la comunidad internacional de no ayudar ni colaborar en la ejecución de la construcción del muro y su régimen asociado ni en su mantenimiento. Esto fue en el 2002, el inicio de la construcción. Hasta el 2017, 2019, todavía el muro se mantenía bajo ampliación, digamos, en un muro que se estimaba que podría llegar a los 600, 700 kilómetros de extensión. Y ahora mismo también hay vallas y muros que se están construyendo en el norte de la Cisjordania. La Corte expresa esto básicamente porque todos los estados de Naciones Unidas que han suscrito tratados se obligan a sí mismos, pero se obligan a vigilar el cumplimiento de los demás estados de sus obligaciones internacionales. La Corte ha recordado a la comunidad internacional su deber de tomar las medidas adecuadas para garantizar el fin de esta situación ilegal. Hace 10 años, en el 2014, si no me equivoco, después de la publicación de la opinión consultiva, 88 expertos legales de alto nivel y 32 redes legales publicaron un análisis conjunto que se denominó en su momento "Es hora de actuar". Me cupo el honor de haber formado parte de ese equipo de activistas, académicos, expertos que suscribimos este documento. Hace 10 años, vamos ya a los 20 desde que la Corte Internacional emitió su opinión consultiva y desafortunadamente las condiciones que antecedieron a la construcción del muro no han cambiado, sino que se han profundizado. Te queda un minuto, Pablo, por Simplemente, favor. perfecto, quisiera, gracias Mel, cerrar con esto. Es un párrafo de Amnesty International que lo cité ayer en un coloquio similar. El caso de Israel encierra una triste paradoja. Por un lado, el Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir. Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Por el otro, el Estado de Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de esa misma organización que le dio la vida y que le reconoció la legitimidad de su existencia. Y concluyo con esta última lámina, estimados amigos. Israel solo ha cumplido totalmente el 0.5% de las resoluciones en materia de derechos humanos que se le han presentado. Desafortunadamente, esta realidad es absolutamente desalentadora para quienes creemos en el derecho internacional. Quizás luego podamos conversar sobre las opciones frente al desacato permanente de Israel de la legalidad internacional. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias, Mel. Gracias, Pablo. Gracias, compañeros. En vista de que no tenemos ninguna pregunta, quisiera, por favor, darles a cada uno de nuestros invitados 2 minutos para que puedan cerrar su espacio y, y despedirse de nuestros panelistas, de nuestros acompañantes. Adelante, Ariel, por favor.
Tienes tu micrófono apagado. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio. Muy interesante todo lo que expusieron los compañeros que participaron de este coloquio. Bueno, sí, es una reflexión que tengo hace mucho tiempo, porque bueno, siempre se está hablando de unas soluciones para este gran problema y esta gran injusticia. Es la división de la tierra. Siempre se está hablando del mismo tema. eh, Todos sabemos que es algo absurdo, porque nunca debió ni siquiera plantearse. Es más, la resolución 181 nunca se ha ejecutado. Eso quedó ahí como, digamos, un papel para que el sionismo lo utilice, diciendo que esa es la forma como se creó el ente sionista. En realidad, no hay una posición en los grandes líderes mundiales, grandes potencias, incluso ni siquiera desde China ni desde Rusia se oye, es plantear un solo Estado democrático, laico y pluricultural. Cuando hablamos de democrático, sabemos que eso no incluye lo que es actualmente el proyecto sionista. O sea, todos sabemos que actualmente el ente sionista no tiene ni siquiera una constitución política. Ellos siempre están hablando de un Estado judío, de una patria judía, y lo que para ellos significa judío. Ellos quieren darle una significancia de que es un pueblo. El significado real de los judíos es religioso. Y hay que decirlo siempre, a pesar de que ni siquiera en la academia se diserte sobre este tema y se haga un debate. Pero es lo más sensato y lo más ecuánime de que hablamos de democracia y de los grandes estados civilizados de Europa y Norteamérica. No se plantea, siempre está hablándose para favorecer al sionismo, que es un proyecto, obviamente un proyecto colonial en tierra palestina. Muchísimas gracias, Ariel. Adelante, Sofía. 2 minutos para que puedas cerrar tu espacio. Sofía, ¿estás? Hola. Acaba de entrar Mel. Pero parece que no me escucha. Sofía. Bueno, Sí, mil disculpas, se me desconectó recién, no llegué a escucharte la última parte. era únicamente para que cierres tu espacio y te despidas Ah. de nuestros acompañantes. Bueno, no sé qué más agregar, la verdad que todo lo que han compartido hoy los hermanos, los compañeros, es necesario, es excelente y hay que mantener viva la memoria palestina, la memoria viva palestina, aún está viva. Estamos atravesando momentos donde ya no sabemos cuál es el límite, ya hemos visto lo peor de la humanidad. Lo vemos a diario, ya no sabemos qué es lo que puede hacer que algunas reacciones, que algunas naciones reaccionen. Entonces lo que nos queda es poder amplificar la voz, poder contar lo que está pasando, poder situarlo históricamente. También yo vengo notando desde hace ya muchos años que yo hablo sobre esta cuestión, que ahora, incluso en Argentina, que es un país sionista, con un presidente ahora que se declara abiertamente sionista, que ya los comentarios de las personas son a favor de Palestina. O sea, ya es difícil poder, ante la opinión pública, disimular qué es lo que están haciendo, qué es el genocidio que están cometiendo. Antes, cuando uno veía alguna noticia, la mayoría de los comentarios eran defendiendo el accionar de Israel, y ahora a mí es algo que me ha llamado mucho la atención en el último tiempo, que incluso en los medios de comunicaciones sionistas, la gente que comenta es, no, bueno, basta, esto no se soporta más, esto ya no justifica ninguna cosa, esto ya... Entonces creo que por parte de muchas personas hay un despertar. Entonces, principalmente poder seguir activando eso, poder seguir resistiendo. Acá
en Argentina se está haciendo cada vez más difícil, hay mucha persecución que antes con otros gobiernos no había tanta. Pero nos queda con este pequeño granito de arena que podemos sumar, teniendo en cuenta que nuestros hermanos palestinos dan la vida, que nosotros demos la voz, creo que es lo mínimo que podemos hacer. Así que agradezco mucho por la invitación y por la participación de todos y por todo lo que hoy he aprendido. Muchísimas gracias, Sofía. Adelante, Sigfrido, por favor. Gracias. Yo creo que la conclusión que podemos sacar es que estamos ante una ideología sionista que se caracteriza por ser inhumana, guerrerista, expansionista, racista. Es una ideología además basada en una cierta ambición de superioridad racial, y que esta ideología llegó a tomar cuerpo en un territorio que era un territorio ajeno, que era de un territorio de un pueblo ancestral, como es el pueblo palestino, gracias a una decisión de la comunidad internacional. Por eso yo hablo de un pecado capital, el pecado capital que se cometió en noviembre del 47, crear un Estado donde había un pueblo, sin habérsele consultado, sin habérsele preguntado. Y de una forma artificial, como lo decía el doctor Pablo de la Vega, pues por primera vez en el siglo pasado se creó un Estado de la nada a partir de una visión colonial de las grandes potencias. Ahora, ese Estado se mantiene en una abierta oposición a la voluntad de la comunidad internacional. Como bien lo decía también Pablo, apenas la mitad del 1% de las decisiones en materia de derechos humanos son cumplidas por ese Estado sionista. Yo califico a Israel como un Estado renegado, un Estado que abiertamente viola el derecho internacional de manera impune, y cierro con lo siguiente. ¿Por qué es impune? Porque nadie ha mencionado, o casi nadie lo ha hecho, el papel de los protectores de Israel, de los que le garantizan impunidad, como son los Estados Unidos de América, llámense demócratas, republicanos o como quieran. Solamente el tener una superpotencia a su lado y atrás que le está inyectando armas, dinero, que le da cobertura mediática con sus grandes corporaciones como CNN, Fox News, New York Times, etcétera, y que le da también esa protección diplomática en todas estas instancias que ha creado el derecho internacional, es lo que permite la impunidad del régimen sionista y la existencia de este Estado renegado. Esas serían mis conclusiones. Muchísimas gracias, Sigfrido. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Miguel. Sin duda, el fin de la impunidad de Israel solo pasa por una clara voluntad política de la comunidad internacional que implique la rendición de cuentas y el fin de la cultura de la excepcionalidad. Estoy de acuerdo con Sigfrido. Este no es un comportamiento aislado, se lo hace con el apoyo pleno, consciente de un grupo de países que conformaron el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eso también nos remite a la necesidad de apoyar de alguna manera desde cada una de nuestros espacios, de nuestra actividad, de nuestras trincheras, este proceso de reforma de las Naciones Unidas. Así que sin una intervención decisiva de la comunidad internacional, el status quo de la ocupación puede mantenerse indefinidamente como consecuencia de esos grandes desequilibrios del poder. Y Sigfrido ha mencionado que uno de los actores claves de ese poder es el poder corporativo. Recordemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja en el 2006 recalcó que el derecho internacional humanitario es vinculante no solo para los estados y los grupos armados, sino también para las empresas comerciales, esas empresas que expolian el Sáhara Occidental y que expolian la Palestina ocupada. Aquí también hay una complicidad
del poder corporativo. Por eso quizás brevísimamente, en unos segundos, recordar campañas como la de BDS, la implementación de sanciones comerciales, militares y diplomáticas como una contramedida, y en lo que a nosotros nos compete, impulsar campañas de boicot comercial, cultural, hacia los intereses sionistas de nuestro país. Me parece importante que le prestemos atención a la necesidad de reconstituir el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid, que fue suspendido y que, dadas las condiciones que ocurre este momento en la Palestina ocupada, Naciones Unidas debería reconstituir el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid. Concluir con la idea de que, no obstante este desacato permanente, este comportamiento de desobediencia permanente del Estado de Israel frente a la legalidad internacional, debemos aunar esfuerzos y confiar en que más temprano que tarde Palestina será libre y soberana. Muchísimas gracias, queridos compañeros, queridas compañeras, y Mel. Muchísimas gracias, Pablo. Y para concluir, quiero decirles que desde lo mencionado por Ariel, referente al nombre de Jerusalén, quien mencionó que su significado es lugar que se encuentra santificado, y después mencionando los datos históricos a los que hizo referencia Sofía, que el primer lugar sagrado de los musulmanes fue Jerusalén, y aún así la convivencia siempre fue pacífica con todos quienes habitaban y profesaban distintas religiones, hasta cuando el sionismo fue instaurado de forma silenciosa en 1919 y posteriormente lo mencionado por Sigfrido. Todos los acuerdos internacionales han fallado, porque el régimen sionista de Israel ha instaurado un sistema de apartheid que considera a los palestinos de segunda y tercera categoría, que aún con la Autoridad Nacional Palestina al frente, no se ha logrado detener este régimen que aspira no solo al territorio palestino. Y finalmente con Pablo, quien nos mencionó los aspectos jurídicos y el método que utiliza Israel para perfeccionar su política sionista en el robo de las tierras palestinas y a través de una normativa llamada la Ley de Jerusalén, que incorpora este territorio como propio, violando el derecho internacional y la Resolución 181. Tenemos que luchar contra este andamiaje jurídico para ver a Palestina libre y romper finalmente con toda esa política de apartheid que ha matado a miles de palestinos inocentes. Gracias, compañeros, por haber compartido con nosotros su conocimiento y gracias a quienes nos han acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Viva Palestina libre. Viva Viva Palestina Palestina. libre. Viva. Buenas noches, muchas gracias. Viva Palestina libre. Lo publicaremos en nuestras redes.